Bueno, entonces respetando pues acá el tiempo que establecimos para nuestra formación de hoy y también pues respetando el tiempo del profesor Rodolfo Bolívar, que nos acompaña muy generosamente en este espacio de formación. Les doy la cordial bienvenida a este espacio de formación. Deme un segundito, que hay mucho ruido acá atrás. Bueno, creo que ya. Em, Pues primero que todo quisiera hacer una pequeña oración para que dispongamos nuestro corazón, para que ante todo sea Dios tomando el control de este espacio, de esta formación, también que sea el Espíritu Santo iluminando al profesor, que sea Dios mismo a través del profesor ahora hablándonos, compartiendo el mensaje que Dios ha preparado a través de esta bella charla, el privilegio de ser mujer que la verdad pues personalmente me tiene pues con mucha expectativa desde que la Linita pues nos compartió como posible tema de charla, la verdad me tiene con mucha expectativa el privilegio de ser mujer. Entonces, en esta noche yo quiero pedirle a nuestro Señor Jesucristo su santa presencia en medio de todos nosotros, de nuestros corazones, de nuestras vidas, de todos estos aparatos electrónicos que, pues para gloria de Dios, también nos permiten llevar el mensaje a muchos lugares. Pedimos su santa presencia, pedimos nos selle con su preciosa sangre, nos acompañe en este espacio de formación, pedir la presencia del Santo Espíritu para el profesor y también para nosotras como madres orantes, para que sea el Santo Espíritu de Dios disponiendo nuestros corazones, que sean como esa tierra fértil para poder recibir su mensaje y para que den muchos frutos en nuestra vida, en nuestro llamado a la santidad, en nuestra familia. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. También pedir la presencia de nuestra Santa Madre, porque donde está nuestra Madre está también el Espíritu Santo. Entonces vamos a decir todos allá desde sus hogares: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, primero quiero darle las gracias a las mamitas orantes por asistir a esta quinta formación que tenemos como madres orantes, dar la bienvenida también a otras mujeres que han llegado acá, que no hacen parte pues del apostolado de Madres Orantes. De pronto más tardecito les vamos a comentar que es Madres Orantes, y especialmente darle las gracias al profesor Rodolfo por este tiempo que nos ha sacado. El profesor Rodolfo es esposo de una madre orante, de Lina María. Es esposo, es padre de familia, es católico. Es magíster en ciencias del matrimonio y la familia, es máster en teología del cuerpo, tiene sus estudios en teología fundamental y espiritual, de las Sagradas Escrituras también, diplomados en desarrollo psicoafectivo de la sexualidad, pedagogía del amor y teología del cuerpo, resiliencia familiar, entre muchos más estudios, porque realmente pues resumimos un poquito toda esa experiencia pues que Dios le ha regalado al profesor Rodolfo. Profesor Rodolfo, sea bienvenido. Nuevamente pues le agradecemos su espacio, eh, ese deseo de su corazón de compartir su experiencia, su conocimiento y sobre todo su vivencia. Entonces el auditorio es todo suyo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, saber si me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan todos? Perfecto. Perfecto.
Perfecto, buenísimo. Bueno, mire, primero para mí es un honor que se haya dado este encuentro. La verdad, me parece que el apostolado que hacen es algo realmente fabuloso. Y bueno, en esta charla que de alguna forma la terminé de montar, la estaba montando hace algún tiempo y en estos últimos días incluí unos apartes en el sentido de la oración, porque me parece que cuadra perfecto, porque el tema de ser mujer y el privilegio de serlo da para mucho, ¿no? Da para mucho y compartir con ustedes en la noche de hoy me parece algo realmente fabuloso. Bueno, agradezco a mi esposa Lina, que anda por ahí también, que me haya dado la oportunidad de siempre. Ella sabe que me encanta conversar, decir, hablar y llevar siempre ese conocimiento que, como usted bien ha dicho, Julie, Dios le da a uno para compartirlo, porque no hace uno nada quedándolo, ¿no? Y bueno, esta es una conferencia, charla, ¿no? Que la damos aquí por este medio y espero que sea de su agrado. Muchas gracias por su presentación y comenzamos. El privilegio de ser un título, como ustedes se han dado cuenta, muy sugerente y muy fuerte, en mi opinión particular, que tiene un alcance tremendo porque te está dando un sentido, digamos, digamos, no de superioridad, pero sí de prestancia y de prestigio a una entidad humana como es la mujer, ¿no? Entonces, obviamente, como uno no es el dueño del conocimiento, esta conferencia la he montado sobre textos de Alice von Hildebrand, el abad J. Berthier y Kaylin Brown. El abad J. Berthier y Kaylin Brown son textos que he tomado y he hecho algunas digamos que inferencias en él con respecto a temas de oración. En cambio, Alice von Hildebrand, que es esposa de un muy famoso personalista, seguidor de San Juan Pablo II, ya fallecido ambos, Dietrich von Hildebrand, manejó mucho, por mucho tiempo el tema de la afectividad y la doctora Alice también, ¿no? Y ella nos regaló un texto tremendo, que es justo el que le da el nombre a la conferencia, El privilegio de ser mujer. Entonces me he tomado ciertas libertades, no estoy siguiendo el texto totalmente literal, pero sí es un gran soporte la lectura posterior de este texto para encauzar todo lo que yo hoy voy a decir. Una cosa más antes de comenzar, si sienten, y me da mucha pena decirlo, pero si sienten que voy muy rápido, no tengan ningún reparo en decirme, por favor, más lento, porque cuando yo me apasiono, acá en Venezuela tendemos a hablar muy rápido. Y yo sé que ustedes son más de hablar pausado, más tranquilas, y bueno, si sienten que estoy un poco acelerado, dicen, profesor, por favor, y yo, o Rodolfo, por favor, no tiene que ser profesor, y yo enseguida bajo un poco. Así que comenzamos, ¿ok? ¿Qué tenemos para hoy? La agenda que tengo determinada es, bueno, vamos a comenzar a hablar de extrañando lo femenino, ya verán qué es, en contra de ser mujer. Esto sí es tomado de von Hildebrand, que habla de los argumentos que el mundo nos está dando en contra de la mujer, porque para poder hablar de privilegios debo hablar de lo que la gente hoy día piensa que es ser mujer. A favor de ser mujer, que es la contraparte del anterior, lo que yo denomino el sexo privilegiado, donde la debilidad es grande, los sentimientos y el cuerpo femenino, dejando ver que si bien es cierto, los seres humanos tenemos sentimientos iguales en teoría, no son así en la práctica, porque la mujer y el hombre somos distintos en la forma de administrar, calibrar y manejar los sentimientos y evidentemente en nuestra corporeidad. Obviamente a nuestra Madre María hay que darle un apartado muy importante cuando se habla del privilegio de ser mujer y ya muchas de ustedes deben haberse dado cuenta de a dónde puede apuntar un poco el tema de ese privilegio, ¿no? Sobre la oración, es una parte que quiero destinar justo a ese tema. Y cerrando con lo que denominé el verdadero espíritu de una mujer orante. Perdón, profesor, interrumpo. No Sí, sé digo, si estás pasando la presentación porque nos quedamos en la primera diapositiva. en la primera. Ah, caramba, deja ver. Sí, estoy Sí, pasando. Estoy ok. pasando. Déjame dejar de compartir y te quedaste en cuál. Voy a dejar de compartir por un momento para volver a compartir. Sí, porque estaba justo compartiendo, estaba pasando un montón de cosas. Déjame ver, ventana. Vamos a hacer una cosa aquí. Voy a compartir toda la pantalla y entonces agarro la. Eso es lo que voy a hacer.
¿Ven ahora? Ya, Sí, en agenda. ya vemos en la segunda agenda, sí, señor. ¿Ven la agenda y ven el movimiento de todo lo que les estaba diciendo, no? Sí, de acuerdo, Ok, sí, ya está en ok. movimiento. Ujú. Bueno, no voy a repetir todo lo que dije, pero ya es eso, ¿no? Todo lo que les estaba diciendo era que iba pasando punto por punto la agenda, estallando lo femenino en contra de ser mujer, a favor de ser mujer, cerrando con el verdadero espíritu de mujer orante. Ahora sí tienen la pantalla completa, ¿cierto? Sí, ahora sí vemos. Gracias. Perfecto. Bueno, cómo no, por favor. Siéntese en libertad de decir cualquier cosa, porque a veces la tecnología siempre le tiende a uno ciertas trampas que hay que ir resolviendo en el camino. Bueno, seguimos, o comenzamos, mejor dicho. Extrañando lo femenino. Solo para saber, estás viendo que dice extrañando lo femenino, ¿cierto? Sí, señor, ya vemos. Ok. Bueno, inicialmente, von Hildebrand eh, toma su postura examinando un poco lo que son las posturas antifemeninas, que por esas cosas de la vida se denominan feministas. Y bueno, Friedrich Engels, que es coautor del Manifiesto Comunista con Carlos Marx, tiene mucho que ver en esta historia. Friedrich Engels fue un inglés que, bueno, relacionado con los alemanes de muchos tiempos, estoy hablando de finales del siglo XIX, generó toda una especie de tratado sistemático filosófico con respecto al tema del origen de la familia. Y obviamente tomó en cuenta el papel de la mujer en esa familia para sus intereses, que eran compartidos con Carlos Marx, de materializar el cuerpo y materializar las relaciones sociales, orientadas siempre al tema de la enajenación económica y todo lo que hemos oído de trabajo y enajenación del trabajo, etcétera. Este señor Engels hablaba de la igualdad y libertad, pero es que la igualdad y libertad son palabras fuertes que en cualquier aspecto son importantes y son buenas. Todos queremos igualdad en ciertas condiciones y obviamente la libertad es un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? Las interpretaciones de la libertad. Pero en el marxismo son muy particulares. O sea, se habla de un totalitarismo de la persona humana. Entonces, ese tipo de situaciones que Engels mantenía en cuanto a su postura filosófica del origen de la familia, de la mujer, las relaciones mujer-hombre y la propiedad privada, comenzaron a desdibujar la verdadera esencia de la persona humana y de la mujer en especial. Hay que también decirlo, la heterodoxia de algunos enclaves cristianos que no entendiendo realmente nuestras sagradas escrituras, no entendiendo el llamado de la iglesia, no entendiendo quizás incluso la historia humana, pues han comenzado y han hecho y todavía siguen manteniéndose, tomando en consideración discriminatorias, situaciones discriminatorias con respecto a la mujer y incluso personas como personas de avanzada edad y niños. Esto nos lleva a que Engels se alimente con, digamos que estas frases fuertes, que no solamente lo habló a nivel de sexualidad, sino también a nivel de sociedad, el sexo oprimido. Entonces, un sexo oprimido hay que reivindicarlo, según su historia. Entonces, la familia tiene para él un origen burgués y se vuelve la familia un tema político, porque la burguesía pues, es esa clase que surge en la Revolución Francesa y que de alguna manera se establecía en los burgos alrededor de los castillos medievales, pues luego toman el poder por la fuerza en el siglo XVIII y XIX y luego posteriormente es la clase social que la clase trabajadora debe de poner y está esa confrontación comunista. Ustedes me dirán, oye, pero este señor, ¿por qué se me pone a hablar de comunismo si yo vine es que me hablaran del privilegio de ser mujer? Porque es que el sistema político y filosófico del siglo XIX y el principios del XX estableció ciertos parámetros que hace que hoy día la mujer salga de acción desde su verdadera esencia femenina. Y le han endosado papeles que no tienen necesariamente que ver con lo femenino. Por eso titulé este aparte Extrañando lo femenino. Y bueno, se los acompaño con digamos, una foto del libro de ese señor Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es un libro realmente, en mi opinión, aberrante. Es un libro extremadamente fuerte en sus posturas, pero muy bien escrito y es lo que hace que las personas crean que lo que leen es cierto. Y para que lo conozcan, aquí está el señor Engels, que no es bueno hablar de gente que ya no está con uno, pero ha hecho mucho daño. Incluso creo que mucho más daño que Carlos Marx en la sociedad contemporánea mundial.
Un pensamiento del señor Engels, del cual se toman muchas de las nuevas corrientes actuales, es el siguiente, y lo voy a leer textualmente. El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos sitios hasta revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho menos abolida. Obviamente, en un mundo de cambios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, este tipo de textos y este tipo de verbo llegaba al llamado, lo veremos más adelante, sexo débil, y de alguna forma las mujeres exigían y pedían reivindicaciones sociales que quizás históricamente no tenían por diversas otras razones, y asumieron lecturas como estas propias para luego, bueno, encender, digamos, nuevos criterios de cambio social que afectan directamente al hecho de ser mujer y a la familia. Decía Engels, hemos de eliminar las diferencias culturales basadas en el sexo, diversificar la familia, ahondar en la estructura psicológica condicionante del ser. Sea lo que sea que quiso decir, es simplemente una invasión a la familia, una invasión a la persona humana desde nuestra diferencia corporal sexuada, varón y mujer, y cuando se habla de eliminar diferencias culturales basadas en el sexo, pues evidentemente estás hablando de una igualdad que no existe, porque los sexos son distintos, varón y mujer. Él lo menciono y lo traigo a colación, y ya vamos a salir de él para que no se sientan alarmadas. Fue la base del pensamiento de Simone de Beauvoir, una francesa que trabajó junto a Jean-Paul Sartre, famosa por su libro El otro sexo, fallecida en el año 1986, que acuñó una frase que aún hace eco en los ámbitos feministas y políticos de, sobre todo el mundo progresista de las sociedades modernas. Una no nace mujer, una se convierte en mujer. Es la puerta de entender a la mujer como un constructo social. Sigmund Freud, psicólogo también alemán, fallecido en el 39, que de alguna forma, aparte de todos esos conceptos que mencionamos del inconsciente y el deseo inconsciente y el superyo y todo aquello que ustedes ven allí en la pantalla, definió el eros como pulsión de vida y el tánatos como pulsión de muerte, pero el eros es lo que él hizo entender que el impulso sexual definía a la persona, definía a la mujer, y fue la puerta junto con muchos otros factores, porque aquí he hecho una reducción enorme de muchos otros factores del siglo XX, generó una gran revolución sexual diciéndole a la mujer, deja tu familia, ve por ti, ve a vivir tu sexualidad de tu forma, de acuerdo a la pulsión sexual que tienes, a la atracción sexual por las personas en calle, igual a los hombres. Y eso evidentemente, bueno, Juan Pablo II rescata todo esto con su teología del cuerpo y lo enfrenta, de hecho, vehementemente desde su santidad. Pero eso evidentemente animalizó mucho más a las personas humanas en las sociedades actuales, desdibujando por completo la presencia de la mujer en la sociedad, con la importancia que tienen, como ya veremos. Margaret Singer, que fue la señora fundadora de Planned Parenthood, también de alguna forma con el control a la natalidad, y bueno, hay que decirlo, el tema del aborto, realmente contribuyó enormemente a que la mujer degradara su condición de mujer y de persona en todo lo que fue el siglo XX y bien entrado ya el XXI, porque estos tips que estoy así como píldoras mandando hoy día es de alguna forma lo que maneja y condiciona y constituye el pensamiento social moderno, que es lo que llaman el modernismo tardío, y es algo realmente alarmante, que incluso en ambientes académicos estos sean los temas de discusión, que estos son los temas de construcción y elaboración de tesis y monografías y de trabajos de grado en busca de establecer socialmente estas filosofías, y realmente es algo alarmante, ¿no? Y un mensaje adicional, que es este señor Miramontes, mexicano, en el año 1951, él sintetizó la molécula que dio origen a la píldora anticonceptiva, que posteriormente salió al mercado en el año 1960, que le dijo, de alguna forma, obviamente con efectos mercantilistas y con efectos de alguna agenda paralela a lo que es el verdadero desarrollo humano, que a la mujer, oye, la única cosa que te impedía desarrollar una sexualidad en libertinaje era que podías quedar embarazada, pues ahora con esta pastilla anticonceptiva no lo vas a hacer, entonces puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y con tu sexualidad. Eso, de alguna manera,
generó un ambiente de libertad falsa. Entonces, en contra de esta mujer que tenemos, las malas y ortodoxas interpretaciones de la Torá hebrea. ¿Por qué digo y menciono la Torá hebrea? Bueno, porque la Torá hebrea, que es parte del Pentateuco de nuestra Biblia, evidentemente, cuando tú no tienes una buena exégesis y no aplicas una buena hermenéutica a los textos, puedes encontrarte con cosas que no comprendes, porque responden a un contexto cultural muy particular de hace más de 5.000 años. Es evidente que no es que esté errada la Sagrada Escritura, sino que hay interpretaciones desfasadas de su contexto que hacen que no se entienda y se comprenda. Obviamente pueden ser tomadas muchas de los fundamentos que aparecen en la Torá como palabras o advertencias de lo malo que es ser mujer o cómo debe ser controlada y ha sido utilizada por este tipo de personas para justificar sus proyectos, ¿no? Con el fin de decir que la mujer ha de liberarse y adueñarse de lo masculino, dejando atrás lo femenino, porque siempre está el tema de que el hombre es el culpable, el hombre es el responsable. Entonces, en vez de entenderlo como lo que es, ya lo decía Juan Pablo II en su catequesis sobre el amor humano, una relación complementaria es generar una relación de igualdad donde el hombre debe ser disminuido y dejando atrás al hombre, dejando atrás lo femenino, asumiendo a la mujer una condición masculina de superioridad, que no es la idea. La inferioridad de la mujer, desde momentos medievales, me refiero a que Santo Tomás, en su tema, gran doctor de la Iglesia, admiro muchísimo a Santo Tomás, pero muchos de sus textos también fueron malinterpretados por la escolástica medieval del siglo XIII en adelante y no entendieron quizás que su trabajo filosófico tenía una profundidad que aún no estábamos preparados para tratar de manejar y comenzamos a dar una pastoral en nuestros ambientes religiosos muy fuera de sí en cuanto al tema de lo que es ser mujer. Igual corriente pasa con el San Pablo y el Corpus Paulino, porque San Pablo cuando lo lees directamente en el Testamento, muchas personas sin una adecuada preparación para hacerlo, o sin un adecuado magisterio de la iglesia, o sin una adecuada dirección de alguna persona que espiritualmente tenga alguna preparación para esto, puedes malinterpretar muchas de las cosas. Famoso el texto de Efesios: mujeres sean sumisas a sus maridos, ¿no? Que en muchas partes ha generado polémica y discusión. Y bueno, San Pablo era un hombre de su tiempo y evidentemente sabía lo que estaba diciendo, porque es que esa sumisión no tiene que ver con una sumisión de esas que hoy día la gente apenas oye la palabra huye, sino tiene que ver con la compenetración, con el amor que el esposo siente por la esposa. En eso hace una exégesis fabulosa San Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Esto es algo bien curioso porque siempre sale a relucir el tema de la mujer es la culpable del pecado original en ambientes religiosos, ¿no? Porque Eva tomó el fruto. Eso no es más que, y me disculpan la expresión, no es más que un disparate, porque en el plan de Dios estaba todo previsto y Eva formó parte junto con Adán del pecado original. No tiene nada que ver una cosa con la otra de que ella le haya dado el fruto a Adán, pero en muchos ambientes, incluso fue serio, hoy día aún se mantiene un machismo exacerbado al decidir pensar que Eva es la responsable de todas las desgracias de la humanidad y por eso las mujeres, ¿no? Y si aún fuese así, pues tendría que entonces hacer esa conjunción o esa unión con el hecho de que María, como Nuestra Señora, reivindicó esta ausencia de Eva o esta falla de Eva. Pero no es tan así como lo mencionan. Y obviamente eso hace que el maltrato contra las mujeres sea ancestral y socialmente han pasado por muchas situaciones donde la verdad ha sido muy fuerte el devenir o el desarrollo profesional integral de la mujer. Porque la mujer siempre pasó a ser como una propiedad. Eso, bueno, obviamente hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, pero en algunos ambientes aún sigue siendo de alguna forma así, porque es que quizás nosotros nos olvidamos que el mundo es más allá de los 1.000 millones de cristianos que hay en el mundo y digamos que el equilibrio social que debe existir entre las diferentes culturas es muy fuerte y a veces no nos damos cuenta que casi la misma cantidad de personas que pensamos que la mujer debe ser reivindicada son la misma cantidad de personas que siguen tratando a la mujer como hace 2.000, 3.000 años atrás. Con la consecuencia del patriarcado como escogí esta imagen que me pareció fabulosa de lo que nos han transmitido el feminismo actual de las mujeres, a las mujeres mejor dicho, sobre el hombre y la capacidad de someterlas a una decisión masculina para llegar y a lo cual tienes que revelarse. Si emparejan esto con todo el tema de Engels, emparejan esto con todo el tema de Sigmund Freud, de Simone de Beauvoir y muchos otros que no he mencionado allí, de alguna forma se genera un caldo de cultivo importante que hace sentir y pensar que están en un punto razonable al exigir esas reivindicaciones. Hasta acá
vamos a hablar de todo esto pesimista y malo, porque ahora es que vamos a hablar verdaderamente del privilegio de ser mujer. Profesor, Evidentemente, perdón, interrumpo nuevamente. dígame. Hay un avisito de Meet que le puede dar Ajá, a ocultar para que no se anteponga a la información que es ya perfecto. lo quité. Perfecto, seguimos. Así pude tomar un poquitico de agua. Ok, a favor de ser mujer. El pensamiento sobrenatural es evidente que es el que da la entrada a entender qué es la mujer. La mujer es parte del plan divino, porque como creación, Dios hace al hombre varón y mujer. O sea, no hace varón, varón, no hace mujer, no hace una entidad distinta a lo que hace. Cuerpos sexuados, varón, mujer. Entonces, la existencia de ser mujer es parte del plan de Dios, como lo es el hombre. Entonces, detrás de la mujer hay un pensamiento sobrenatural que supedita cualquier actividad o cualquier filosofía antropológicamente desarrollada en cualquier siglo y que evidentemente es mayor que ello, ¿no? Hablemos de Eva, ya lo habíamos hablado como la madre del pecado original, pero resulta que en las Sagradas Escrituras se refieren a Eva como la mujer madre de todos los vivientes. Alice von Hildebrand toma esta frase como una frase determinante y dice, la mujer madre de todos los vivientes por parte de la creación, por parte de lo que Dios de alguna manera refiere y refleja, pues es un título de gran envergadura. Eva es parte del plan divino, como su cuerpo, lo había dicho anteriormente, como su cuerpo sexuado refiere, y como parte integral de el avanzar del mundo en el gran plan que Dios tenía con nosotros. Obviamente, ese título de la mujer madre de todos los vivientes se refiere ya en la existencia de la máxima criatura existente del mundo, como es Nuestra Señora la Virgen María, cuando dice en su fiat, yo soy la esclava del Señor. Eso integra ese pensamiento sobrenatural, o sea, entender que la mujer en el momento que es requerida por nuestro Señor, por Dios, y le pide sin exigencias que sea parte de su plan, la respuesta en la humildad que ella refiere es, yo soy la esclava del Señor. Y esto nos permite entender la integridad mental y absoluta del género femenino en cuanto a un plan, en cuanto a redimir, en cuanto a entender la necesidad de hacerse presente en una ejecución. Y esto no es poca cosa. Coloco esta parte de Jesús y las mujeres porque son los argumentos que da Alice von Hildebrand y habla de que Jesús, cuando nuestro Señor estuvo en su vida terrena, lo primero que hizo, evidentemente había una especie de descolocamiento cultural desde la creación hasta ese momento, fue reivindicar a las mujeres. Y es un dato bien interesante culturalmente hablando, que es María Magdalena la que descubre que nuestro Señor ha resucitado. Es la primera que lo ve resucitado y es la que da la noticia. En la época, culturalmente hablando, la mujer no tenía ninguna voz, ninguna voto, todo lo que decía era considerado falso si alguien más no lo testiguaba junto a ella. Que en la escritura diga que es María Magdalena quien refirió a todos que Jesús había resucitado, es una cosa que inicialmente le da historicidad y veracidad plena al hecho, y en segundo lugar es una gran caricia de Dios con el género femenino, entender desde el pensamiento sobrenatural que Jesús, Señor, se revela como cuerpo resucitado delante de una mujer para que ella sea la que lleve inicialmente el mensaje. Y esto, como he dicho hace algún rato, no es poca cosa. O sea, hay tres situaciones acá. Eva, la mujer madre de todos los vivientes, Nuestra Señora María, yo soy la esclava del Señor, y la presencia de María Magdalena en los acontecimientos de la resurrección, que le dan una firmeza innegable al hecho de la mujer como persona humana y como parte complementaria fundante de la sociedad junto con el hombre. Y es evidente uno de los más grandes argumentos que expone Alice von Hildebrand en cuanto al favor o a favor de ser mujer. Esto sí es propio, esto yo lo incluyo porque Juan Pablo II siempre tuvo una predilección por el género femenino, siempre tuvo una predilección por tratar de llegar, desde sus tiempos en el famoso subodorisco polaco, cuando se reunía con los jóvenes y con las jóvenes en esos campings que iba en las montañas de manera clandestina para conocer un poco más las escrituras, para hablar de sus situaciones, para hablar de sexualidad, de todo lo que exponían los jóvenes, siempre tuvo una predilección tremenda por las mujeres, tanto que cuando llega a ser papa,
expone en su magisterio documentos importantísimos con respecto al tema de ser mujer y que trajeron a colación socialmente y desde el magisterio y la pastoral también verdades que no se habían considerado de una forma tan expresa y tan directa como lo hizo nuestro gran Papa San Juan Pablo II, al cual debemos tener una gran admiración porque en su gran pontificado sentó las bases para los próximos 100 años de iglesia y aún hoy no tenemos idea de la magnitud de lo que él dejó ese señor como legado en la humanidad. Desde la teología del cuerpo y una famosa carta a la cual voy a hacer referencia en un rato, que es la Mulieris Dignitatis. Aquí les regalo un poco estas figuras de cómo las mujeres socialmente y secularmente se venden como exitosas, se escogieron algunos rostros conocidos, y cómo de alguna forma esas mismas u otras mujeres exitosas realmente desde la intensidad de su fe se refieren como unas mujeres privilegiadas. Hay dos de mis más grandes santas favoritas, que es Santa Teresa y Santa Yana Beretta, ¿no? Con una historia realmente fascinante. Aquí les voy a colocar una fotografía pues una imagen realmente, una fotografía de las mujeres desde el punto de vista bíblico. Muchas de esas mujeres, Esther, que ven allí, la reina Esther, que ven a Ruth, ven a Sara, ven a María. Me pareció fascinante esta imagen porque de alguna forma refiere que la Sagrada Escritura, y esto es una cosa que es como una especie de cachetada a las personas que dicen que la iglesia es machista y que las escrituras son todo aquello que dicen, la misoginia y todo aquello, por las malas interpretaciones, y realmente la Biblia es uno de los textos donde se narra la historia de la salvación con una femineidad tremenda. Quien habla así de la Biblia, quien dice que la Biblia es una escritura machista, todo aquello, pues simplemente no ha leído la Biblia, no la conoce, porque más de los grandes personajes bíblicos que narran, que son incluso históricos, y que han hecho cosas poderosísimas en cuanto a la sociedad y en cuanto a la existencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Ruth, que está allí, era con la paja a cuestas, la que lleva el ciño de paja en el lomo. Ella, que fue esposa de Boz, fue la madre de Obed, y Obed fue el padre de Yesé, y Yesé fue el padre del rey David, y nuestro Señor Jesucristo viene del linaje del rey David. Entonces, nada más por allí comenzamos a darnos cuenta de la importancia de la mujer en todas las escrituras. En todas las escrituras tiene su cenit en nuestra Santísima Virgen María, pero recorre toda la presencia femenina. Aquí le compacto los textos, me permití colocarlos por lo fuerte del mensaje y lo voy a leer rápidamente. Esto es de Juan Pablo II, de la carta Mulieris Dignitatis. La dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia, reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II. En el mensaje final afirma: llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de ser se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, hace referencia a la mutación que les he hablado de Engels y todo aquello, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Las palabras de este mensaje resumen lo que ya se había expuesto o expresado en el magisterio conciliar, especialmente en la Gaudium et Spes y la Apostolicam Citate sobre el apostolado de los seglares. Y un texto más: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Con estas palabras de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido por Dios. Juan Pablo II toma aquí a María como la base propia de lo que significa ser mujer. Eso ya lo sabemos muchos de nosotros que somos personas de fe, pero es precisamente, como termina esta frase, precisamente aquella mujer, María, está presente en el acontecimiento salvífico central de toda la plenitud de los tiempos y se realiza en ella y por medio de ella. Eso ya nos anuncia lo importante del hecho de ser mujer, porque en todo el plan divino, Dios pudo haber hecho su plan de redención por medio de cualquier cosa, de cualquier manera. Y Él decide y asume que sea por medio de una mujer en su vida entera, plena y entregada, en la plenitud de los tiempos. Esto no es poca cosa. Por eso digo que es el sexo privilegiado.
la debilidad que es grande, porque siempre hemos dicho que la mujer es más débil que el hombre, físicamente, emocionalmente, no se controla igual. O sea, son las cosas que de alguna forma se han vendido como verdades que no son ciertas, porque sí, es posible que tengamos diferencias físicas y fisiológicas, pero eso no garantiza ni establece la verdadera impronta del carácter femenino. Lo débil es lo frágil, pero también lo vulnerable y lo delicado. Lo que requiere la atención y en esa complementariedad humana es el signo de cuidado. O sea, una mujer ha de ser cuidada, una mujer ha de ser acompañada, porque en su firmeza necesita esa compañía. Entenderlo y asumirlo te hace sentir mujer y te privilegia en tu interior en el hecho de entenderte como lo que estás llamada a ser, no como lo que nos están vendiendo los medios de comunicación somos. Eso se refleja claramente en los tiempos de Hebreos, en los tiempos de las Sagradas Escrituras, cuando hablaban de la soledad de las viudas. Una mujer viuda era considerada una mujer realmente en aprietos. Realmente, por eso nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se dan cuenta en los pasajes evangélicos, bíblicos del Nuevo Testamento, siempre tuvo una misericordia particular con respecto a las mujeres viudas. Porque una mujer viuda era rechazada, era dejada. Y tan es así hasta con su madre, nuestra madre en la cruz, cuando le dice a discípulo amado, he allí a tu madre, mujer, he allí a tu hijo. Y es uno de los más grandes argumentos y sólidos contra el protestantismo de pensar que la Virgen María tuvo otros hijos, cosa que no es cierta, porque en ese momento, cuando él hace esa adjudicación de roles, María, ella es tu hijo, hijo, ella es tu madre, lo hace también con el sentido de protección de la viuda, una mujer sin marido, ahora el hijo se muere, queda completamente sola y socialmente era vulnerable en extremo. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Pues mira, aquí tienes un hijo que te va a proteger y te va a cuidar. Y el apóstol la cuidó hasta la muerte. Y dicen las escrituras que estuvo y se la llevó a su casa y la acogió a su casa. Y lo hizo ¿por qué? Porque era necesario, porque es que la mujer requiere y necesita la compañía del hombre, así como el hombre necesita y requiere la compañía de la mujer. Somos sexos complementarios que nos unimos en el amor desde un plan divino. No es algo que realmente sea exclusivo de nuestra libertad. La mujer presenta fusión de mente y corazón. La mujer piensa y siente con totalidad. Quiero decirte con esto que cuando una mujer coloca sus emociones en algo, va con todo su cerebro y con toda su mente. Aquello que decía la Virgen María de meditaba las cosas en su corazón. El hecho de entender que la mujer, cuando está emocionalmente turbada, genera un desequilibrio alrededor. Pero cuando logra tomar el control de esas emociones, pues tiene una fuerza extraordinaria en su sentir. Y eso es parte de la característica de su femineidad. Y es algo que privilegia su existencia, porque no hay otra criatura capaz de hacer ello. El hombre no es capaz de hacer ello, aunque lo intente. En esa emotividad busca con mucha más intensidad la piedad. Y mayores gracias se abren de Dios desde esa piedad intensa. Esas son palabras de Alice von Hildebrand. Ella dice que en la medida en que la mujer se reconoce vulnerable, en esa misma medida la mujer comienza a tener una relación más profunda con Dios, que permite que mayores gracias de Dios entren en ella y obviamente en su familia. Y esto es una cosa impresionante y categórica, porque siempre hemos dicho, bueno, pero es que la fe de la familia la dirige el padre. Eso no es tan así. Generalmente la mujer es la que toma el control de estas cosas. ¿Por qué? Porque la siente desde esa totalidad que les comento y sus acciones piadosas son mucho mayores que lo que el hombre en su pragmatismo puede tomar y alcanzar. Y evidentemente no quiero decir que no hayan hombres sensibles y evidentemente no quiero decir que no hayan hombres piadosos. Todos los hay de todo. Pero la puerta en un hogar de una mujer piadosa va a darle más bendición a una familia y una sociedad que las de un hombre que tenga algún coqueteo con la fe. Sé que algunos de mis catedráticos amigos varones no estarán muy de acuerdo con esto, pero en lo que yo he descubierto me hace pensar que sí es así. Y eso da una fuente de gracia y de fidelidad. Y un gran ejemplo de esto es Santa Teresita. Cuando lees la historia de un alma, una de mis santas favoritas, pues habla de cómo debe compenetrarse una mujer y se narra su historia completa, ¿no? En buscar esa necesidad de redefinirse para ser o alcanzar la santidad
desde su femineidad. Realmente es algo fabuloso. Los sentimientos y el cuerpo femenino. Los sentimientos de la mujer reafirman la afectividad varonil, porque en la medida que la mujer cede y da, en esa medida el hombre se compenetra con ella. La belleza femenina genera afectos y genera a su vez una atracción hacia su propia condición de mujer. Von Hildebrand nos dice que en la medida en que la mujer se sabe bella, y bella no quiere decir que tenga unos parámetros culturalmente aceptados, no, bella en el sentido de la gracia y la disposición de su afecto y de su amor y de su entrega. Eso es lo que es verdaderamente la belleza desde los trascendentes filosóficos, ¿verdad? Bondad, belleza. Esa belleza femenina hace que esos afectos afloren y pueda reafirmar la afectividad varonil. Una mujer segura de sí, una mujer en control de esta belleza y en control de sus afectos, evidentemente va a también tener una dirección perfecta en su vínculo familiar con su esposo o con sus afectos masculinos cercanos, llámese tíos, llámese hijos, etcétera, para poder redirigir a esa familia y redirigiendo una familia, redirige una sociedad. Un gran ejemplo de esto bíblico es Esther, Mardoqueo, Amán y Asuero, la historia de la reina Esther, que se casa con el rey Asuero, y bueno, este señor Amán tiende una emboscada para matar a todos los judíos en la época, y evidentemente Esther era judía, ¿no? Y ella asume el control de sus afectos, ella asume el control de su belleza, ella asume el control y reafirma esa factibilidad varonil de Asuero para que calme todos estos sucesos políticos que están sucediendo y Amán, bueno, pague las consecuencias de su maldad y se libere el pueblo judío una vez más. Esa liberación la recordamos hoy día en el ambiente judío con la fiesta de Purim, una de las tantas fiestas que tienen los hebreos aún para recordar sus acontecimientos en la historia. La relación de San Benito y Santa Escolástica. San Benito, bueno, lo conocemos, es un santo muy dado a tenerlo en cuenta para los temas de exorcismos y de ser una figura fuerte en cuanto a su regla y todo aquello. Y lo que quizás no todos sabemos es que Santa Escolástica era su hermana y era una mujer muy fuerte también. Y hay una historia muy bonita que ellos están en su casa conversando, disfrutaban mucho conversar, ellas, ambos eran de monasterios y conventos, no estaban enclaustrados, pero eventualmente se veían y estaban disfrutando tanta la conversación que ya era hora de irse y San Benito le dice, tienes que irte porque tienes que ir a tu casa y ya. Pero Santa Escolástica estaba tan disfrutando la conversación con su hermano que se fue al oratorio a rezar y le pedía a Dios que prolongara esto. Dice la tradición que cayó un aguacero de magnitudes enormes, lo que hizo que tuviera que quedarse en casa con San Benito y bueno, estuvieron toda la noche conversando hasta el día siguiente. Y eso para ella fue algo, una providencia divina, ¿no? Y es lo que es una prueba de cómo una mujer, por medio de la oración, y por medio de esa afección humana puede lograr y alcanzar las gracias que quiere, ¿no? Y eso es algo que la hace sentir y ser mujer. La relación de Santa Clara y San Francisco. Santa Clara también estuvo, para muchos, a la sombra de San Francisco, pero pocos saben que de alguna forma fue la claridad de San Francisco, porque era un punto de referencia de su obrar, que eran dos jóvenes de la misma comunidad, eran dos jóvenes que estaban juntos, pero si no hubiese existido Santa Clara, el alcance de San Francisco de Asís no hubiese sido tan claro y tan grande como el que fue. Y llegamos a un punto muy importante, que es el punto que de alguna forma ya muchos de ustedes deben haber tomado en cuenta como trasfondo de lo que estamos hablando, que es la encarnación del Hijo de Dios se da por medio de una mujer. Y esta es razón suficiente, eso lo dice Hildebrand, eso lo dice el padre Berthier. De alguna manera ese hecho de encarnarse Dios por medio de una mujer es la puerta máxima al privilegio humano, porque estamos hablando de el hombre no tiene vientre, la mujer es la única criatura humana que lo tiene. Por medio del vientre materno se hace Dios hombre y preciso, y si eso no da una razón suficiente para entender a la mujer, no un sentido de superioridad, porque no se trata de superioridad, se trata de entender a la mujer como un ser íntegro, total y absoluto, abocado y dirigido al plan divino. Y esto, en mi opinión, y el de muchos de los autores que les he mencionado y quizás muchos más, pues es todo un privilegio. El cuerpo femenino, aquí quise poner esa imagen, pues es una oda a la divinidad. Nuestra Señora la Virgen María es la mujer por excelencia, la criatura de las criaturas, la máxima persona, mujer y
existente en la humanidad. Desde la transfiguración de su propia debilidad nace la esperanza a toda una humanidad. Su famoso hágase en mí según tu palabra. Su famoso hagan lo que Él les diga. Ya se las mencioné, su famosa, cuando le involucran en este texto, mujer, he allí tu hijo, hijo, he allí tu madre. Pues el que cierra como colofón esa gran conversación que Nuestra Señora de Guadalupe tuvo con el hijo Dios Juan Diego al decirle, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Esa fuerza de la mujer, sabiéndose, a mí me da cierta, no dije que no lo iba a mencionar, pero sí, yo me meto con algunas palabras, ¿no? Cuando hablamos de esa fuerza de la mujer empoderada, no, ¿qué es eso de mujer empoderada? O sea, hablemos de esa presencia de la mujer, esa presencia de la mujer en toda la historia de la humanidad, desde ese no estoy yo aquí que soy tu madre, desde ese hágase en mí, y eso solamente María puede ser el ejemplo para ella. Entonces, ¿qué podremos pensar? Que María es un ejemplo de mujer, evidente lo sabemos, que María es la puerta para llegar a Jesús, y evidente también lo sabemos, pero es el prototipo de criatura, incluso para mirar desde el punto de vista masculino, no solamente femenino, porque es la más perfecta de las criaturas. Y al ser la más perfecta de las criaturas, siendo mujer, pues ahí hay un mensaje en el pensamiento aquel sobrenatural que les comenté, muy importante para entender de qué va el mundo, de virginidad y maternidad. Y María fue un prototipo de ello. Juan Pablo II habla de que las elecciones de vida, pues desde la vocación esponsal al matrimonio a la vocación del celibato por el reino de los cielos, pues mantiene la mujer un papel predominante en esto. Sea cual sea tu vocación, tú tienes una acción importante como mujer que entender y que transmitir desde el plan divino de Dios. Lo culmen de esto es el rezo del Magnificat. Una vez que Nuestra Señora María se sabe poseedora de una responsabilidad tremenda, se sabe hacedora de los tiempos, o sea, una niña de apenas 13, 14, 15 años, se sabe que tiene la fuerza como persona en su seno de llevar a Dios, de llevar a Dios. Y eso no es cualquier cosa. Y bueno, evidentemente hace que fluya en sus palabras el rezo del Magnificat, ¿no? Una gran oración que todos conocemos y que yo en este momento voy a pedirle a alguna de ustedes que por favor la rece siguiéndola acá en la pantalla. Si alguno de ustedes es tan amable. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y mil veces amén, porque esta oración, que si bien es cierto que hay exégesis que comentan que es similar a la de Ana cuando va a tener a Samuel, el profeta que luego unge a David, es evidente que puede serlo, porque es que Nuestra Señora María era educada en las Escrituras y evidentemente cuando tú vas a hacer una oración, lo primero que tú recurres al pensamiento es qué oraciones conoces, ¿no? Y comienzas a componer una oración. Yo estoy seguro que yo les digo a ustedes que hagan una oración en este momento, cada uno de ustedes inventada de acuerdo a su formación. Muchas de las cosas que van a decir van a ser de alguna forma, digamos que tomadas de un lado y de otro y van a componer una gran oración. Y es eso lo que hizo Nuestra Señora y desde su espíritu, desde su corazón, nos legó esta gran y fuerte oración donde se proclama su alma. Y esto es algo que debemos nosotros tener siempre como una referencia, tanto hombres como mujeres, de lo que es el privilegio de ser mujer. Y el privilegio de ser mujer, de alguna manera, y quizás de alguna forma ya lo sabían, por eso no sé si las expectativas eran un poco más altas de la charla de hoy, tiene que ver con Nuestra Señora la Virgen María y tiene que ver con el hecho de ella como ejemplo, no solamente de las mujeres, sino también para nosotros los hombres.
Lo que nos lleva a hablar de la oración. ¿Qué poder tan fuerte tiene la oración? Dice el padre Bertier que las mujeres han nacido para creer y rezar. Ya lo anticipábamos un poco hace un rato que conversaba yo de el poder de la mujer piadosa, cómo transforma familias, ¿no? Sin la ayuda de Dios no somos capaces de caminar la senda de la salvación. Estamos inmersos en una historia de la salvación, estamos inmersos en un tiempo que culminó, o sea, que culminó la plenitud de los tiempos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y estamos ya anunciando. Algunos autores piensan que el reino de los cielos está por llegar, algunos autores piensan que el reino de los cielos se está ejecutando, el reino de Dios está en la tierra, y nosotros, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos pudiendo ser redimidos en esa historia de la salvación, obviamente. Y desde la oración, desde la cercanía de la oración, la mujer siempre contribuye y ha contribuido a que podamos de alguna manera hacerlo, no digamos más fácil, porque nunca se hablaba de facilidad, pero sí más llevadero para que cada quien lleve su cruz de la forma más digna posible, ¿no? Una madre orante, como son ustedes, es una mediadora entre Dios y los hombres, es una mediadora social y espiritual como nuestra madre. Hagan lo que Él les diga, pero ella estaba allí mediando. O sea, nuestra madre es esa mediadora que de alguna forma nos lleva a entender ese vínculo con nuestro Padre Celestial. Pues así ustedes, como madres orantes, son mediadoras entre esa vinculación que tienen con Dios y los hombres. En nuestras familias hay hombres que quizás no son de tanta fe, quizás sí, pero no tienen el tiempo para la oración, porque están pendientes de alguna otra cosa, quizás no oran, pero entonces está la fuerza de la mujer que ora, de la mujer que lleva a cabo esta magnífica obra de Dios. Y es eso, la madre de sus hijos. La humanidad, al ser una mujer orante, se convierte en madre de toda la humanidad, porque cuando ora no ora solamente por su familia, sino ora por todas las intenciones, y lo hace constantemente y con un fervor admirable y que es necesario y que debe ser difundido. Son apostolados y son experiencias que de alguna manera no pueden determinarse a un solo espacio, porque muchas de las personas no saben que cuando tú pides, bueno, y lo dice el Evangelio, toca y se te abrirá, busca y hallaréis, toca la puerta, y ahí estará la presencia de nuestro Señor Jesús. Las mujeres que oran, pues de alguna forma se convierten en madres de los hijos y de la humanidad plena. En una oración con humildad, con confianza y con perseverancia, para que esos corazones manchados de todos nosotros, incluidas ustedes mujeres, obviamente nosotros los hombres, pues de alguna forma tengamos la misericordia de nuestro Señor, de Dios. Y llevar esa oración en familia, como un conjunto moral y una sociedad doméstica, una iglesia doméstica, porque al tú estructurar la oración como base de la formación familiar, pues de alguna forma delineas el camino a seguir moralmente. Y Bertier nos habla de las lecturas piadosas. Es importante siempre formarse en lecturas piadosas para que como mujeres sólidas transmitamos ese conocimiento a nuestras familias y a nuestros hijos. Una frase de San Jerónimo: ocupaos de nuestra casa, sin perder de vista vuestra alma. San Jerónimo, como ustedes sabrán, es el que compiló la Biblia y la Vulgata, ¿no? Todos esos textos que estaban en diferentes idiomas, pues se dio a la tarea, metiéndose en una cueva en Belén, de traducirlas al latín, ¿no? Y se creó la Vulgata, una de las primeras, la primera gran compilación en lenguaje vernáculo de las Sagradas Escrituras, más allá del hebreo y el griego y el arameo, que eran los textos que componían las Sagradas Escrituras. Pues este señor nos regala esta frase que no tiene desperdicio, ¿no? La repito: ocupaos de nuestra casa sin perder de vista vuestra alma. Y eso en oración es lo que se consigue al orar perfectamente desde el privilegio de ser mujer y entender que con esa oración puedo yo alcanzar eh, la bondad y el establecimiento seguro de mi casa y de mi sociedad. Pues nada, es una gran puerta de entrada a la divinidad, ¿no? Y a tener la presencia de Dios santificando la vida ordinaria. Esta es una frase que desde el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, nos refiere que podemos conseguir a Dios en cada tarea, en cada acción de la vida ordinaria. Y ese es el deber ser diario de la mujer y del hombre, ¿por qué no? Oración sin medida. Porque el verdadero espíritu de una mujer errante se refiere, por ejemplo, a una santa como esta, Santa Mónica. Ella no pedía ni oro ni plata, sino la salvación del alma de su hijo. Y todos acá en esta reunión y muchos en muchos otros espacios conocemos el fervor de esa señora y el fervor de cómo ella logró que el hijo se convirtiera. Quien conoce el historia, San Agustín para mí es una de las figuras que tuvo mucho que ver en mi proceso de conversión a la fe
en las etapas donde nos revelamos un poco con nuestras tradiciones culturales, San Agustín me rescató y bueno, evidentemente conocí a Santa Mónica. Tenemos nosotros una anécdota bien bonita, ¿no? De San Agustín y Santa Mónica. Cuando queríamos que nuestro hijo naciera, pues el día, estábamos programando el parto de Santiago, el día de San Agustín, por aquello que Agustín, bueno, pero no, él se adelantó y él quiso nacer el día de la madre, que es el día previo, el día de Santa Mónica. Así que no hay duda que Santa Mónica tiene un poder sobre su hijo, incluso para determinar los días donde nacen las personas que fervorosamente piden que nazcan los niños, ¿no? Esto es solo como un dato curioso. Orar como necesidad vital. Obviamente, necesitamos orar. Es un espíritu necesario en la sociedad de hoy, sobre todo en la sociedad de hoy. No podemos desfallecer en esto, porque es lo que a la vida le da un corazón nuevo, un corazón de lucha, un corazón de búsqueda, un corazón que hace entender la responsabilidad de la persona humana desde su privilegio de ser mujer. No es opcional en la vida cristiana. Hoy día vivimos un cristianismo, muchos, no voy a juzgar, ¿no? Pero muchos vivimos un cristianismo a media, donde pensamos que solamente con asistir a ciertos cultos, a ciertas acciones o por convicción o convención social, pues no llegamos pues a salvarnos, y no funciona así. La oración es algo muy importante en la vida cristiana, y ustedes como madres orantes pues no se sientan incómodas si les digo en el deber de transmitirlo y de hacerlo firme en todo su entorno, ¿no? La propia capacidad de orar es un regalo de Dios. Dios nos enseña cómo orar. Un gran santo que admiro también muchísimo, San José María Escrivá de Balaguer, cuando le dicen, pero padre, ¿cómo oro? Dice en uno de sus videos, dice, ya al preguntarle cómo oro, ya estás orando, comienza a hacer oración desde allí. O sea, la oración es algo realmente que va desde el corazón. Sí, puedes articularla con palabras muy hermosas, pero si no sabes, comienza desde lo que tu corazón te dicte, ¿no? Espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Así nos dice el Evangelio en una frase. Pues sí, hay que esperar porque no sabemos cuándo, que nos agarre y que nos tome orando y que nos tome con la acción de tener el control desde la comunicación directa con Dios, para que podamos emerger desde el desierto a la esperanza. Una esperanza marcada por esa imagen, Santa Mónica y San Agustín, una madre, como les mencioné, que llevó a su hijo a la conversión a la fe, y una vez que lo logró, se convirtió en uno de los más grandes santos de toda la historia de la iglesia, doctor de la iglesia y con una tremenda capacidad filosófica para definir situaciones. Y quizás me gusta pensar que por la oración de Santa Mónica, ese intelecto de ese hombre, el Espíritu Santo lo poseyó y lo llevó por un camino de bien. Ya finalizando, para no aturdirles tanto en esta noche de hoy con todo este tema, esta es la señora a la cual he hecho referencia en varios textos, Alice von Hildebrand, a la cual admiro mucho, esposa de Dietrich von Hildebrand. Pues escribió ese texto fabuloso, y yo quise traerles aquí, y espero que no sea un spoiler para las que quieran leer el libro a futuro, el texto final de ese libro, porque me parece que resume todo lo que yo he dicho el día de hoy. Cito a la doctora von Hildebrand. En varias culturas, el arte pagano rindió honores a los genitales masculinos, desarrollando un culto fálico que, todavía hoy, es visible en monumentos y esculturas. En el momento en que la Iglesia tuvo influencia, declaró la guerra sin cuartel contra esta aberración. En cambio, introdujo una oración que a lo largo de los siglos se ha venido repitiendo millones de veces al día. Esa oración exalta el órgano femenino por excelencia, el vientre. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ciertamente, es un privilegio ser mujer. Quería compartirles para finalizar este pequeño video que creo que resume mucho de lo que de alguna forma he hablado la noche de hoy. Muchas veces en tu camino no ves el destino hacia el cual vas, pero algún día más que todo lo que buscas y está el presentido. Si vas a oírlo, es como una canción que llega al corazón. Escucha y tú sabrás cuál parte cantarás.
con toda bella voz, un coro se formó. Y ahora ves, oh, glorioso es. En cada estrofa pondrás tu estilo, tú decides qué quieres ser y para aquellos que dan su oído será un nuevo amanecer. Nos asombramos de lo que creamos, es como una canción que llega al corazón. Tú sabrás cuál parte cantarás con toda bella voz, un coro se formó. Y ahora ves, oh, glorioso es. Oh, el sentir y al vivir, ya, que es como una canción que llega al corazón. Escucha y tú sabrás cuál parte cantarás. La bella voz, un coro se formó. Y ahora ves, oh, glorioso es. Bueno, muchísimas gracias por esta noche y por permitirme acercarme a sus hogares y a sus corazones, conversando un poco del privilegio de ser mujer desde textos, como les comenté, de Alice von Hildebrand en general. Muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa, pregunta, si quieren conversar, enseguida quito la presentación. Ahí están mis datos si quieren tomarlos, para que me sigan en el perfil de Instagram. Y bueno, por WhatsApp también atiendo cualquier cosa, conversamos y bueno, por medio también de mi esposa Lina también que está por allí, pues evidentemente podemos conversar cualquier situación que necesiten y aquí por ahora tengo unos minutos más para conversar si lo necesitan. Voy a quitar la presentación para poner mi video para conocerles un poco, ¿ok? Muchas gracias, profesor. De verdad que una charla muy, muy enriquecida, en la cual, no sé, pero personalmente, pues, me queda como el corazón infladito, pues, orgulloso de verdad ese privilegio de ser mujer. Gracias por recordármelo, porque muchas veces es importante, ¿no? Es importante reconocernos como ese ser privilegiado, como ese ser que está dentro del plan de Dios, como ese ser que tiene esa función importante dentro de la sociedad, pero sobre todo, pues dentro de nuestras familias, ¿no? Porque somos personas, pues, importantísimas dentro del plan de Dios, para cada una de nuestras familias. Me pareció muy linda, muy, muy emotiva, ¿verdad? Que uno queda con ese corazón hinchadito. Y fue muy acertado en hablarnos, sobre todo con el tema de nuestra misión como madres orantes, ¿no? Esa frase de San Jerónimo me llegó mucho al corazón, de ocuparnos de nuestra casa, pero sin perder de vista nuestra alma. Y digamos que también ha sido como uno de los lemas y llamados que Dios nos ha hecho a través de este apostolado, y es precisamente hacer oración con todo lo que hacemos diariamente en nuestra casa, o sea, sin perder nuestra vista. Entonces, Dios le pague, Dios le bendiga y Amén. cuente con nuestras oraciones por sus necesidades, por su vida y por su hermosa familia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Para mí un placer, sí, haber compartido con ustedes esta noche. Puse el video para que me conocieran. No lo puse en la presentación porque evidentemente el tema de internet puede ser pesado, pero nada, bueno, seguimos trabajando, sigamos orando, sigamos trabajando. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por estar acá y por ese gran apostolado que tienen. Un apostolado que realmente yo creo que es muy importante porque sin oración no podemos y
Y hay que entenderlo así y manifestarlo, y ustedes lo manifiestan. De verdad les felicito y bueno, muchísimas gracias por su invitación. Si quieren alguna Gracias, pregunta, profesor. Sí, con mucho gusto, sí, estoy a la orden. sí, demos este espacio. Si alguna mamita quiere abrir el micrófono o de pronto por mensaje. Yo sí quisiera personalmente, si es posible, que nos compartieras bibliografía. Pues Juan Pablo II es uno de los papas que ha marcado pues la historia de nuestra iglesia. Y en muchos temas pues siempre viene, lo sacan a relucir, ¿sí? Pero como Ujú. tú dices, pues la magnitud de su legado es muy grande y muchos de nosotros pues, o personalmente desconozco mucho de su material, de toda la riqueza pues que nos ha dado. Entonces no sé si de pronto por medio de Lina nos puedas Sí, compartir sí, con parte mucho de... gusto. Y es material, disculpa Julie, es material que se consigue abiertamente en Internet. Una de las primeras cosas que yo les recomiendo, pero, o sea, pero como lectura obligada de Juan Pablo II, la carta apostólica Mulieris Dignitatis, a la cual yo expuse un par de fragmentos allí. Es una carta bastante extensa. Juan Pablo solía escribir profundidad, pero se le entendía bien, se le entiende con mucha. Yo creo que comenzar con esa carta es fabuloso porque te habla de la dignidad de la mujer. Y él, que fue un papa que trató de colocar todo en su sitio, pues evidentemente cuando hablaba de la mujer no hacía poca cosa, o sea, lo hacía con una firmeza tremenda. Y esa se la recomiendo de entrada, o sea, se consigue en internet, de verdad, es más, creo que yo tengo por aquí hasta el vínculo porque estuve trabajando, no, ya no lo tengo, estuve trabajando en estos días con ella, es realmente importante e impactante. Yo le voy a decir a Lina, si quieres que yo se las pase y se la pasen después, la carta La dignidad de la mujer. Y como esa también está la Familiares Consortio, por ejemplo. Familiares Consortio de San Juan Pablo II también es una carta muy, muy fuerte que habla sobre la existencia y la dignidad de la familia. Primero leer Mulieres Dignitatis, luego leer Familiares Consortio, y tienes allí un match tremendo para entender la posición de la mujer y la familia en el mundo actual. Ay, sí, Dios te pague. Bueno, entonces sigo la orden, cualquier cosa, por medio de Lina, cuando ustedes gusten, si quieren hacer en un futuro alguna otra charla, con gusto también la hacemos. Creo que Lina te había pasado algunas más, bueno, ahí las conversamos, Sí, señor. estamos a la orden, ¿ok? Bueno, Dios te pague. Muchas gracias. Malu, ¿nos ayudas con una oracióncita de cierre, por favor? Claro, Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por tu sabiduría, Lina, a ti. Muchas gracias por todo, por el grupo. Y mil bendiciones para tu familia y para ti. Bueno, que Dios te siga dando todo ese conocimiento que nos has Amén, dado a conocer. amén. Bendiciones. gracias, Mirelisa. Y sí, bueno, yo me uno también en las palabras de agradecimiento de Julie. De verdad que fue información valiosísima y que llega al corazón. Por un momento mencionabas que no fuera la expectativa que buscábamos, pero no, yo pienso que siempre el vernos o el tener la invitación de vernos reflejadas en la Virgen María y en estas grandes mujeres de la Biblia, creo que es una invitación que no puede perecer, mejor dicho, y que nosotras debemos tener ahí como en el radar, como esos ejemplos, ¿cierto? Que nos impulsen, sobre todo ante este bombardeo que hay en el mundo, ¿no? Este bombardeo mediático en el que quieren desdibujar, desfigurar tanto la esencia de la mujer y pues estamos llamadas precisamente a valernos de toda esta información valiosísima para centrarnos en eso que Dios quiere para nosotras y que ha planeado desde la eternidad para Así cada una es. de nosotras. Bueno, un gusto de verdad para mí, y sí, seguir trabajando en entender esto, porque hoy día las reivindicaciones que piden algunos sectores con respecto a la mujer no tienen nada que ver con lo que yo he hablado hoy, si acaso con las 3 primeras láminas que mencioné para dar una especie de diagnóstico de sitio, ¿no? Y es eso, y es tremendamente horrible lo que pasa sobre todo ustedes son mujeres maduras, adultas, quizás, no lo sé, no conozco sus edades, ¿no? Pero las que vienen atrás son las que más preocupan. Las niñas de 12, 13, 14, que están expuestas a una cantidad de desinformación tremenda
y que van a formar hogares. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en tratar de que esas niñas asuman el control histórico que deben tener del hecho de ser mujer y entender ese privilegio de ser mujer, no con un pañuelo verde ni con una defensa de cosas que no tienen ningún sentido, ni siquiera fisiológico, sino entender la esencia de manejar el mundo desde la capacidad de tener un vientre que solo una mujer puede tener, nadie más puede tenerlo. Así es, completamente de acuerdo. Muchas, muchas gracias nuevamente. Y bueno, sí, que sea otra oportunidad también de volverlo a tener en medio de nosotras. Bueno, vamos a entregar esta reunión, esta charla, este momento y toda esta información que hemos recibido en este día en manos de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, para que sean ellos quienes se encarguen de cultivar todo lo que hemos recibido en este día y podamos seguir creciendo el ejemplo de la mejor mujer de todos, de nuestra Madre Santísima. De todos los tiempos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con este Ave María vamos a cerrar esta reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que toda la gloria sea para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias a todas. Mayra Alejandra, levantaste la mano, de pronto vas a compartir algo. Bueno, como que se le fue el clip. No, mamitas, muchas gracias por su participación, por acompañarnos. Nos encontraremos, Dios mediante, dentro de un mes con un nuevo tema, con un nuevo espacio, un nuevo invitado. Ahí les estaremos contando en nuestro chat de Madres Orantes. Y unidas en oración por el profesor Rodolfo, por Lina María, por su familia, por todos sus proyectos. Y muchas, muchas gracias por ser parte de esta familia de Madres Orantes. Dios les bendiga, les multiplique a todas y a todos. Y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Amén. Gracias, profesor. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias a todas. Dios pague, que estén bien. Hasta luego. Gracias.